el gusto de recibir al médico veterinario Matías Medina, que es gerente técnico de nutrición de Conecar. ¿Cómo te va, Matías? Buen día. Hola Silvio, buen día, ¿cómo andás? Gracias a Dios, muy bien. ¿Llueve por la zona del sur de Santa Fe? Sí, bastante, bastante. Desde ayer ya goteando y bueno, hoy a la noche arrancó con todo. Así que bueno, estamos en este momento presenciando bastante lluvia, un cambio de estación. Bueno, esto viene bien, me imagino, para empezar a hacer la planificación forrajera, pensando en los tambos, los tantos que hay en el sur de la provincia de Santa Fe, en el centro de la provincia de Santa Fe también, que necesitaban urgentemente esta modificación en el aspecto climático para encarar algunos planteos, ¿no? Sí, Silvio, así es. Principalmente, o sea, estamos en la estación, estamos en el momento de siembra principalmente de las pasturas semipermanentes, pasturas perennes, digamos, base alfalfa, o después cada productor define sus cultivos o sus especies a implantar según el ambiente. Y después también se viene la siembra de los verdeos, también. Así que ese también está la disyuntiva del productor entre avena, ryegrass, hay siempre esa duda, pero bueno, en los años yo lo que estoy viendo es que se están incorporando de a poco un poco más el ryegrass, anuncian un invierno un poco más húmedo, así que me parece que el ryegrass va a andar. Florece más tarde que la avena, entonces también te da una transición a la primavera más suave. Pero bueno, más allá de eso, estamos en esta época definiendo un poco las hectáreas a sembrar, digamos, y a planificar un poco el pastoreo y la dieta en el año. Cuando hablamos un poco de planificación, hablamos de, bueno, desde la parte de nutrición, es decir, bueno, cuánto va a participar el pasto, el forraje en la dieta del tambo. Entonces ahí es donde un poco definimos cuántas hectáreas de pasturas tenemos, cuántas hectáreas de avena vamos a hacer, con qué vamos a suplementar en invierno, los silajes en esta zona anduvieron bien, no podemos decir excelente, pero hubo volumen. Por ahí los maíces más tempranos, como hablamos anteriormente, sufrieron un poco de sequía, entonces Ujú. por ahí tienen menor grano, son silos con, lo que yo veo este año son silajes con menor cantidad de grano, entonces son silajes menos energéticos, por eso ahí donde se tiene que planificar un poco en el año, es decir, bueno, voy a reponer un poco esa energía con un poco de maíz o con balanceados más energéticos, pero bueno, es un poco como encaramos el año, Silvio. Si Matías acompaña climáticamente el otoño, aparentemente viene muy bien el otoño y el invierno, un poco más húmedo que el invierno del año pasado, y con proyecciones como se hacen habitualmente en los planteos de tambo, de mucha implantación de pastura, es probable también que haya menor requerimiento, que baje el requerimiento de los hilos de maíz y de maíz en grano, ¿no? Para la suplementación. Sí, o sea, mientras participemos más las pasturas, mientras haya un buen consumo de pasturas, vamos a achicar un poco el silo en la dieta. Eso ni hablar, eso es así. Y aparte el silaje siempre va a salir más caro que el forraje pastoreado. Y en ese tema también podemos hablar mucho con el tema del consumo, porque a veces decimos, bueno, ¿cuánto nos sale a nosotros el kilo de materia seca de pasto? Pero es el pasto producido, el pasto cosechado, y lo medimos, sabemos cuánto producimos y cuánto consumimos, esa es la Ujú. gran pregunta, y por eso también donde estamos cerca de los productores tratando de implementar técnicas de mediciones, técnicas de seguimiento, de potreros, parece hoy se está viendo un cambio en ese sentido de poder aprovechar mejor el pasto, estamos hablando que hoy el pasto tiene la mitad de precio de un silo de maíz, por ejemplo, pero tenemos, o sea, la producción del forraje, siempre la producción va a diluir los costos, ¿no? Mientras más producimos por hectárea, más barato nos sale el alimento, Y el silo de maíz, el pasto, lo que sea. Pero el forraje, el pasto consumido es fundamental, mientras más consumimos, más barato nos sale, pero tenemos que consumirlo y la producción
va a aumentar mientras mejor lo manejemos, ¿no? Entonces va mucho a favor del manejo. Trabajamos mucho sobre el manejo principalmente, obviamente que la implantación de pasturas, tenemos ingenieros que están encima de la fertilización de las pasturas, de los suelos, de las asfaltantes, implantar una buena pastura, un buen servicio de siembra, elegir buenas especies, elegir buenos cultivares, y eso también los proveedores de los cultivares brindan esos servicios a los productores. Yo siempre, digamos, trato de asesorarlos para decir, bueno, asesórese bien con las especies a sembrar y que tengan un respaldo, y eso es importante, siempre que estén respaldadas. Después, dentro de las especies, en el año hay especies nuevas, hay especies que se están impulsando, festucas, por ejemplo, consociadas con alfalfa, festucas que producen más en invierno, que por ahí a veces no las tenemos y hoy las tenemos, con las alfalfas de menor latencia también, que siempre estuvieron. Pero bueno, principalmente eso, el manejo, ¿no? El manejo del pastoreo, manejo a corto plazo. Después el largo plazo está en las hectáreas, pero ese día a día, esa capacitación al tambero, esa capacitación de cuándo entrar a pastorear, si entramos tarde, si entramos temprano. Pero el manejo, esa cadena que hacemos en el manejo va a ir a favor de la producción del pasto. Y eso es muy importante que lo sepamos, ¿eh? Entonces, podemos aumentar la producción un 50% manejándolo bien, y un 50% más de producción diluye los costos y pagamos menos por ese pasto producido. La última y cortita, Matías, dijiste recién que el kilo de materia seca de pasturas es en costo la mitad de lo que representa el silaje de maíz. ¿Cuál es el costo aproximado hoy, teniendo en cuenta que además los fertilizantes vienen en aumento en estos últimos tiempos? Y hoy un silo de maíz en esta campaña se está hablando de 10 pesos el kilo de materia seca en esta campaña de silo. Obviamente los silos, como te digo, es un promedio porque tenés silos de mayor rinde que pueden estar menos y silos de menor rinde que pueden salir más. Después el pasto, por ejemplo, una alfalfa está 4 o 5 kilos, 5 pesos el kilo de materia seca. Lo que más influye es la semilla, ¿no? La semilla en un 50 hasta un 60% a veces del costo de siembra, pero eso es lo que más influye. Después tener los laboreos, la fertilización, pero estás aproximadamente en ese costo, y una alfalfa o hasta una consociada también está entre 4 o 5 pesos el kilo de materia seca. Pero, como te digo, hablar de un número fijo hoy, ese kilo, si hablamos por hectárea, podemos hablar de entre 250 y $300 sembrar una pastura. Pero eso después, el costo que la vaca levanta, digamos, y que le llega a la boca y que le llega al rumen y que se produce, y que se transforma en leche, eso va a variar, ¿no? Va a variar según la producción que tengamos en ese forraje y según cuánto consumamos de ese pasto. Por eso el concepto bien es como si hablamos de un rollo. Hoy un rollo, no sé, podemos hablar de hasta de 10 pesos el kilo de rollo. Pero si ese rollo después lo desperdiciamos la mitad, o sea, porque lo damos mal o por ahí tenemos un portarrollo, claramente por ahí desperdiciamos algo, pero poner que le desperdiciamos la mitad nos sale 20 pesos de rollo. O sea, el costo ya pasa a ser el doble. Entonces, por eso es tan importante ser eficiente en estos sistemas y tratar de desperdiciar lo mínimo posible, ¿no? Eso me parece que va por ese lado. Impecable panorama como de costumbre. Matías, te mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo, nos estamos hablando. Tenemos pendiente una corral en cualquier momento, ¿eh? Estamos, Silvio, tal cual decís. Bueno, te mando saludos, que anden bien por allá. Matías Medina, hombre de Conecar, charlando en la mañana de Mercado